Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal El Mueble Moderno una vez más. Un procedimiento muy importante durante la fabricación de una cocina es que sepamos colocar correctamente el cubrecanto sobre los paneles y los listonados, pero no solamente en las partes rectas, sino también en las partes donde tengamos curvas. Vamos a aprender en este video a cómo hacer este procedimiento tan importante para que nos quede un trabajo de primera. Estamos echando una vista. Amigos, efectivamente, este es el gabinete. Amigos, aquí ya está nuestra cubierta sólida. Amigos, ¿cómo están? Amigos, efectivamente. Amigos, bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal. En este video te voy a mostrar cómo hacer un gabinete inferior para cocina integrada como este que estamos viendo aquí. ¿Ok? Bien, pues vamos a aprender en este video a pegar el cubrecanto. Para eso necesitamos la pieza en donde vamos a pegar nuestro cubrecanto. En este caso es un listonado 18 milímetros, que aquí lo tenemos ya. Ok, por supuesto necesitamos el cubrecanto igual en 18 milímetros. Tengo por aquí un rollo de 100 metros. Voy a ocupar unas tijeras, un cúter y voy a ocupar el repuesto de un cúter como este que tengo aquí, de preferencia que sea nuevo. Nuestra plancha con la temperatura más alta que podamos, ya la tenemos por aquí también. Listo, pues así es como viene este cubrecanto. Esta es la parte externa, lo que nos va a dar la vista a nuestro canto en nuestro listonado, y por supuesto la parte posterior que viene ya preparada. No sé si alcanzan a ver allí el adhesivo que ya viene. Este adhesivo viene puesto desde la fábrica donde hicieron este cubrecanto. Esto se adhiere a nuestro canto en nuestro listonado con el calor que vamos a aplicar en la plancha. Vamos a ver cómo se hace este procedimiento para que lo tengamos claro, porque tendremos que usar mucho este cubrecanto cuando tengamos que hacer nuestro trabajo, sobre todo en las cocinas integrales. Dos herramientas importantes para el proceso del pegado de nuestro cubrecanto sería que tengamos un taco. En este caso tengo un taco del mismo listonado para ejercer presión sobre nuestro canto. A continuación veremos cómo. Y por aquí tengo también un tramo de lija de 100, puede ser más fina, de 150, pero bueno, ahí lo tenemos. Vamos a ver cómo hacemos este proceso. Bien, el proceso es sencillo. Para eso vamos a tomar nuestro cubrecanto por aquí y lo que vamos a hacer es cortarlo a tamaño. Lo vamos a dejar un poquito más sobrado, 1 centímetro, no necesitamos mucho. Cortamos el cubrecanto a lo largo de la pieza que vamos a enchapar, y bien, pues vamos a ponerlo de canto. Y vamos a ponerlo de esta forma. Vamos a dejar un sobrante de unos 4 a medio centímetro. Y vamos a empezar a poner nuestra plancha. Esta tiene que estar a la máxima temperatura posible. Y vamos a empezar a pasar la plancha sobre nuestro cubrecanto de este modo. Esta pieza tiene 62 centímetros de largo. Voy a hacer un recorrido con mi plancha más o menos a la mitad de unos 30 centímetros. Y la voy a estar pasando hasta que el adhesivo que trae nuestro cubrecanto se derrita y nos permita adherir la pieza. Vean, incluso se pega en los dedos cuando ya está listo. Podemos acomodar incluso el cubrecanto si nos queda movido. Y después de que ya retiremos nuestra plancha, vamos a pasar nuestro taco ejerciendo presión sobre la superficie de una manera uniforme. Y pasado alrededor de unos 40 segundos, cuando se enfría este adhesivo, ya no se moverá el cubrecanto. Como pueden ver, el sobrante que habíamos dejado de 4 milímetros, pues finalmente se recorrió y han quedado prácticamente solamente 1 milímetro, un poquito más. Es importante que dejamos ese sobrante. Bien, pues ya pegado prácticamente la mitad de nuestro cubrecanto, vamos a continuar en ese sentido hasta terminar de pegar la pieza.
El procedimiento es el mismo. Vamos a estar pasando nuestra plancha. Esto le toma a la máxima temperatura, dependiendo de la plancha que tengas, te va a tomar alrededor de unos 20 segundos para que el adhesivo se derrita con el calor y podamos dejar pegando nuestro cubrecanto. Volvemos a hacer la misma operación. Vamos a pasar nuestro taco de madera y vamos a sentar uniformemente alrededor de unos 10-15 segundos. Vamos a estar recorriendo nuestro taco de esta forma. Y si queremos mover el canto o el cubrecanto, ya no se va a mover porque ya se está enfriando y la pieza o el cubrecanto ha quedado adherido al canto de nuestra pieza. Recorremos con nuestro taco por última vez antes de que se enfríe todo el recorrido donde hemos puesto el canto y listo, ya ha quedado pegado. Vamos a esperar unos minutitos a que termine de enfriarse la pieza. Aquí podemos ver cómo ha sido derretido el pegamento con el calor de la plancha y ha quedado adherido el canto a nuestro panel. Tengo por aquí una tabla para cortes y mi cúter. Lo que voy a hacer es voltear mi pieza y voy a cortar el excedente que queda del cubrecanto. Con el cúter lo voy a pasar de este modo. ¿Ven? Quité el excedente. Voy a voltear la pieza y voy a hacer lo mismo. De este modo vamos a retirar también este excedente. Listo. Pues bien, viene lo interesante, porque aparte del excedente que nos ha quedado a lo largo, tenemos un excedente a los dos lados, porque pues viene más o menos a 19 milímetros. O sea, tenemos que retirar este excedente y posteriormente hacer un matado del filo que nos quede y tendremos ya lista nuestra pieza con el cubrecanto puesto. Vamos a ver cómo retiramos este excedente, es importante. Para esto voy a poner mi pieza a la orilla de la mesa donde estoy trabajando y voy a tomar mi hoja de cúter o mi repuesto de cúter, y lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a apoyarlo sobre el panel donde estamos pegando nuestro cubrecanto, de modo que asiente bien. Lo voy a levantar un poco para que el filo quede exactamente sobre el canto o sobre la cubierta de nuestro panel, y vamos a pasarlo del siguiente modo. ¿Ven? Ahí ya se está levantando el excedente. Es importante que mantengamos acostado siempre sobre el costado de nuestra pieza y vayamos jalando la hoja del cúter de este modo. Ahorita les voy a hacer un acercamiento para que vean. De este modo vamos a quitar este excedente. Para finalmente pasar nuestra lija y matar el filo. De este modo, ojalá alcancen a ver ahí que ya hemos retirado el excedente y ya hemos matado el filo en la pieza. Vamos a hacerlo de igual manera del otro lado. Bien, he acercado mi cámara para que vamos a volver a repetir el proceso para que lo tengamos más claro. Bien, la idea es acostar la cuchilla de corte que tenemos y vamos a ir jalando de este modo. Bien, creo que ahí quedó mejor la toma. Vean,
cómo vamos retirando el excedente. Es una tarea que es un tanto delicada, pero con un poco de práctica la vamos a poder hacer. Es una tarea un poquito delicada, pero con un poco de práctica vamos a poder hacerla sin ningún problema. Y listo, solamente pasamos nuestra lija. Una vez que se seque el cubrecanto, podríamos también simplemente con nuestra lija pasar hasta eliminar todo el excedente, pero tendremos el problema que por el mismo pegamento se nos tapará la lija y no nos durará mucho. Es por eso que es preferible quitar el excedente antes. Aquí ya vemos nuestra pieza terminada, nuestro listonado con el cubrecanto. Ya hemos retirado el excedente perfectamente. Bien, pero ¿qué pasa cuando tenemos que enchapar en una curva como en este caso? Lo primero que tendríamos que verificar es que la superficie esté plana. Ya esto ha sido previamente lijado y ya está cortado el cubrecanto al largo que se requiere. Lo único diferente que haremos con nuestra pieza anterior es que necesitaremos un taco de madera, pero con una curva, para poder asentar muy bien en las partes curvas. ¿Qué tal te parece este video, amigos? Si te está gustando nuestro video y aún no estás suscrito a nuestro canal, pues es el momento de que lo hagas. Nos regalas un like, nos ayudes a compartir este video para que más gente lo pueda ver. Así nos ayudas a crear más y mejor contenido para ti. Y nos quede bien pegado nuestro cubrecanto. El procedimiento es muy similar. Vamos a hacer el pegado con nuestra plancha. Esta vez ocuparemos la punta en donde tengamos que dar la vuelta hasta terminar acá. Vamos a ver a continuación cómo lo hacemos. De igual manera voy a dejar un sobrante hacia este lado y voy a empezar a pegar el cubrecanto. Y vamos a pegar primero la parte plana que viene aquí. Asentamos con el taco. Vamos a esperar a que enfríe esta parte primero, a que quede bien pegada, y vamos a continuar ahora sí con la curva. Bien, una vez que verificamos que ya no se nos mueve la pieza, el tramo que hemos pegado del cubrecanto, podemos continuar con la curva. Vamos a acomodar el cubrecanto y vamos a empezar a pasar la plancha de a poco. Poco a poco la vamos a ir pasando. Y tendremos que ir asentando con el taco de este modo. Y de nueva cuenta vamos a esperar a que seque un poco. Tendremos que ir pegándolo poco a poco durante el recorrido de la curva para asegurarnos de que vaya quedando bien. Bien, voy a continuar con el siguiente tramo, más o menos de 3 o 4 centímetros. Vamos a tomar nuestro taco con la curva y vamos a sentar de igual manera. Listo, ya hemos pegado hasta aquí. Ya podemos ver que ahí va quedando la pieza con el cubrecanto. Vamos a continuar ahora en esta curva. Vamos a ocupar lo que es la punta de la plancha. Listo, y volvemos a pasar nuestro taco. Bien, ahí está pegado perfectamente el cubrecanto hasta este punto. Esta parte será más sencilla porque pues es recta, y haremos lo mismo con la curva de este lado. Listo, vamos a continuar de este lado. Nuevamente, para la curva ocupamos la punta de la plancha para calentar. El lograr que el pegamento llegue al punto de fusión te toma alrededor de 30 a 40 segundos.
Después de ese tiempo, retiras tu plancha y vas a sentar con tu taco de madera. Listo, tengo el cubrecanto pegado hasta este punto. Vamos a continuar con esta vueltecita y terminarlo. Y terminamos acá. Listo, ya se está enfriando esta última parte. Ya ha quedado todo el cubrecanto pegado. Vamos a esperar a que termine de enfriarse toda la pieza y vamos a quitar el excedente, el sobrante o lo que excede nuestro cubrecanto. Voy a poner la pieza y voy a cortar este sobrante con el cúter. Lo mismo haré de este lado y vamos a retirarlo también de este lado. Al igual que con nuestra pieza recta, va a ser con el cúter. Voy a fijar aquí un poquito esto para que no se me mueva. Voy a tomar nuevamente mi cuchilla de cúter y la voy a pasar para quitar este sobrante. Para finalmente pasar nuestra lija y matar el filo. Ahí ya tengo nuestra pieza curva con el cubrecanto pegado. Así es como queda. Queda bastante bien pegado. Pues ahí les dejo ese procedimiento, amigos. Ya vieron que es muy sencillo, con un poco de práctica podemos dominar esta técnica y vamos a poder hacerlo cada vez mejor. Te recuerdo que este video es parte de una serie de videos para la construcción completa de una cocina que estamos haciendo. Voy a estar añadiendo los videos en esta lista de reproducción que te vas a encontrar por aquí, por si te has pedido alguno de los videos anteriores, los puedas checar. Como siempre, por aquí te dejo dos recomendaciones de video. Aquí te dejaré el siguiente video de esta serie. Si te ha quedado alguna duda en este video, no olvides dejarnos un comentario